Todos los ejemplos en maya yucateco están escritos conforme a las normas de escritura para la lengua maya. ¿Qué tal, amigos de Glotal? En este vídeo les hablaré un poco sobre el modo imperativo del maya yucateco. Comencemos. En otros vídeos les he comentado brevemente para qué se utiliza este modo. Recuerden, expresa mandato y se emplea en oraciones exhortativas. De acuerdo con las normas, hay dos sufijos que se usan para indicar la realización de una orden. Nen si la idea es intransitiva y ej o cero si la idea es transitiva. Para ahondar más en esto, en la siguiente tabla expongo las principales ideas de las normas. Tenemos entonces que la idea a expresar puede ser de dos tipos, intransitiva o transitiva. Aquí haré una pequeña pausa para explicar lo que es esto. En la gramática, digamos, tradicional del maya yucateco, se distingue que un verbo aparece en oraciones transitivas e intransitivas. En las intransitivas, la acción del verbo no recae en nada, es decir, el sujeto solo realiza la acción y ya. Mientras que, en el caso contrario, en las transitivas, la acción del verbo recae sobre un objeto, sobre algo, cualquier cosa. Regresemos a la tabla anterior. Entonces, en las ideas intransitivas, si el verbo es tipo 0 o t, se le coloca el sufijo nen. Sin embargo, si nen se sufija a un verbo de tipo s, entonces se modifica y queda como en. No se preocupen, veremos ejemplos de esto. Ahora, las normas no mencionan que los verbos conocidos como posicionales adhieren un sufijo propio en este modo, el cual es len. La verdad no sé por qué no se contempló esto, pero bueno, esa es otra discusión. Aquí me parece importante mencionarlo porque es parte de este tema. Y ya por último, en las ideas transitivas, sin importar el tipo de verbo, se utiliza el sufijo ej o nada. Esto es así debido a que el sufijo ej desaparece si después de este van otros elementos. Muy bien, lo que sigue es ver ejemplos de tipos de verbos ya conjugados, tanto en intransitivo como en transitivo. Comencemos con algunos del tipo 0 y en intransitivo. La tabla que están viendo tiene 5 columnas. La primera contiene raíces verbales y la segunda verbos intransitivos. Antes de continuar en esta parte, quiero detenerme para aclarar algo. Una raíz verbal es una raíz con categoría de verbo que puede conjugarse directamente o que puede servir de base para una derivación o composición. Por decirlo de alguna manera, los verbos intransitivos de la segunda columna provienen de las raíces verbales que están a la izquierda. En la mayoría de los textos didácticos del maya yucateco no se conjugan raíces verbales, más bien se conjugan verbos catalogados como intransitivos. Si alguno de ustedes ha revisado textos del maya yucateco, entonces me dirá que esos verbos en realidad están en una voz antipasiva. Y sí, eso es correcto, pero mi intención no es explicar el tema de la voz ahora. Es extenso y las normas no lo contemplan para nada. Además, en este vídeo estoy tomando como base a las normas para explicar la escritura del imperativo. Entonces, en la columna 3 de la tabla están las traducciones de los verbos intransitivos. Tenemos tzaj, freír, man, comprar, o lavar, pash, tocar un instrumento musical, chuy, costurar, sud, volver, conol, vender. En la cuarta columna están cómo se conjugan estos verbos en el modo y en la forma intransitiva. Y en la quinta columna están las traducciones. Tenemos entonces tzajnen, fríe, manen, compra. Noten aquí que el sufijo nen se escribe completo sin importar que el verbo termine en n. Ponen, lava. Noten que en este caso se le agrega una o al final del verbo antes de colocar el sufijo nen. ¿Por qué pasa esto? Porque el verbo termina con una vocal glotalizada. Pashnen, toca. Chuinen, costura. Sunen, vuelve. Noten aquí que el verbo sud pierde, por decirlo de alguna manera, la T final y luego adhiere el sufijo. Este es un caso especial de conjugación. Konolnen, vende. Veamos algunos ejemplos en oraciones. Man en telo, compra allí. Sun en behlae yetelachich, vuelve hoy con tu abuela. Pashnen, vale, mahachkami. Toca, pero no muy fuerte. Noten que en cada una de estas oraciones se ordena que se haga algo y ya. La acción no recae en nada. Hago énfasis en esto porque nos falta ver estos verbos en la forma transitiva.
Como pueden ver, en la cuarta columna de esta tabla están los verbos ya conjugados en la forma transitiva con el sufijo correspondiente. En algunas clases de maya, los maestros suelen decir que si el verbo intransitivo es de vocal larga con tono bajo, entonces se acorta cuando se le adhiere el sufijo ej. Bueno, lo que realmente pasa es que se tiene que tomar la raíz verbal de dicho verbo para agregarle el sufijo. De esta manera tenemos tzajej, fríelo, manej, cómpralo, oej, lávalo, pashej, tócalo, chuyej, costúralo, sutej, devuélvelo. Noten que aquí cambió el significado de sut. ¿Por qué pasó esto? Bueno, sut puede traducirse de varias maneras. Cuando expresa una acción transitiva, se traduce normalmente como devolver. Conej, véndelo. Veamos ejemplos. Tenemos Hata la nok chuyej. Está rota tu ropa, costúrala. O lekuma, lava esta olla. Noten que en este caso el sufijo ej desaparece porque después de este van otros elementos. De hecho, se hace explícito el objeto que recibe la acción. Un caso similar ocurre en la siguiente oración que dice Tzaj le cayó, fríe ese pescado. Veamos ahora ejemplos con verbos de tipo T. Tenemos mis, barrer, tzib, escribir, tsen, alimentar, pakach, tortear, meyaj, trabajar, joya, regar, tzikbal, platicar. Al igual que en el caso anterior, para conjugarlos solamente adhieren el sufijo nen al final, sin importar con qué letra termine. Tenemos misnen, barre, tzibnen, escribe, tsenen, alimenta, pakachnen, tortea, meyajnen, trabaja, joyabnen, riega, tzikbalnen, platica. Como en el caso anterior, podemos usar estos verbos así y ya para dar órdenes en maya. Sin embargo, veamos algunos ejemplos más elaborados. Misnen yetela sukuun, barre con tu hermano mayor. Joyabnen teela, riega aquí. Meyajnen tajun, trabaja solo. Noten que, como son oraciones intransitivas, la acción del verbo no recae en nada. Ahora, al menos en estos casos, para conjugar los verbos en la forma transitiva no hacemos uso de las raíces verbales. Más bien los tomamos así como están, les agregamos la T de los verbos de tipo T y ya por último al sufijo ej. Tenemos entonces mistej, bárrelo, tziptej, escríbelo, tsentej, aliméntalo, pakachtej, tortéalo, meyajtej, trabájalo, joyaptej, riégalo, tzikbaltej, platícalo. Veamos más ejemplos. Uij awalak mis tsentej. Está hambriento tu gato, aliméntalo. Mist utan kabilawotoch. Barre el patio de tu casa. Noten que en este caso el sufijo ej desaparece porque después de este van otros elementos. De hecho, se hace explícito el objeto que recibe la acción. Un caso similar ocurre en la siguiente oración que dice Tzikbal titen leba ashtabetaho. Platícame eso que hiciste. Hasta aquí quiero dejar este vídeo. En la siguiente parte me enfocaré en los verbos de tipo S, los posicionales y en algunos ejemplos con la segunda persona del plural. Noten que todos los ejemplos que les puse estaban en singular. Espero que mi explicación les sirva para estudiar este tema y, como siempre, les comparto la bibliografía que utilicé para redactar estas diapositivas. Les deseo mucho éxito en sus estudios sobre el maya yucateco y les pido que se cuiden mucho del COVID-19. Hasta la próxima.